Pues hay un tema de investigación en el que pues, estoy entrando poco a poco, que me encantaría explorar más, ¿no? Porque yo he estado siempre pues, muy dedicada a la enfermedad de Alzheimer, daño cerebral, con los mecanismos fisiológicos del estrés, pero me gustaría que estudiásemos más las fortalezas del ser humano, ¿no? Y en particular hay una propiedad que siempre pues, en el laboratorio, cuando analizamos los datos, siempre nos sale como absolutamente relevante, que es la capacidad de ser amable con uno mismo. Esto hace como 10 años, cuando empezó a estudiarse, que se empezó en Estados Unidos con Richard Davidson, Kristin Neff, en la Universidad de Stanford y Wisconsin, era un tema como muy marginal, fue muy criticado, ¿no? Y algo que a mí me gustaría que cambiase es que hablar de la bondad, hablar de la amabilidad y hablar del amor dejase de ser un tema que se considerase superficial, ¿no? Que enseguida pues, ataca, ¿no? En ese sentido. Me parece que sería fundamental que nos enseñasen a ser más amables con nosotros mismos. Entonces, lo que se ha visto desde el punto de vista cerebral es que cuando nosotros nos criticamos a nosotros mismos de una forma que es agresiva, que es rigurosa, se activan unas zonas del cerebro. Cuando ante esa misma situación aprendemos a aceptarlo con una mirada más bondadosa, más amable hacia nosotros mismos, se activan otras zonas del cerebro. Pero aquellas que se activan cuando somos amables con nosotros mismos están más relacionadas con la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad de nuestro cerebro para reorganizarse, para cambiar. Lo que se ha visto es que la amabilidad con nosotros mismos correlaciona, por ejemplo, con la calidad de sueño, correlaciona con la capacidad de aprendizaje, correlaciona con la resiliencia. La amabilidad hacia nosotros mismos no es decirnos que todo está bien y que somos estupendos, ¿no? Sino es esa mirada amable hacia nosotros mismos, es una mirada que sea más tierna, ¿no? Que sea más acogedora, es decir, el cariño con el que a lo mejor nos podemos hacer una propia autocrítica, ¿no? Así lo ve Kristin Neff en Stanford, que a mí me parece absolutamente brillante, ¿no? Lo que se ha visto también es que cuando nosotros aprendemos a ser amables con nosotros mismos, tenemos más capacidad de comunicarnos con los demás, más capacidad de escuchar al otro, más capacidad de relacionarnos. Y todo esto se relaciona evidentemente con la salud mental. Entonces, una de las formas de ver, la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos, es mediante la observación de ese diálogo interior. En nuestro cerebro, cuando nosotros dejamos a nuestro cerebro pues, a la deriva, se activa un diálogo interior que se dice que es un diálogo que no está generado de una forma consciente, es decir, es involuntario. ¿Vale? Luego tenemos el que es el diálogo que está guiado de forma consciente. Por ejemplo, si yo me paro ahora a pensar, tengo que hacer esto, lo otro, tal, esto lo he guiado yo de forma consciente. El otro escapa a mi control, es involuntario. Por ser involuntario yo puedo observarlo también. Entonces, al observar nuestro propio diálogo interior, nos damos cuenta de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Porque ese diálogo interior que nosotros tenemos es principalmente autorreferencial. Entonces, ahí es donde podemos, mediante esa observación, ver cómo nos estamos tratando a nosotros mismos. El intentar hablarnos desde otro diálogo interior está correlacionado con ese desarrollo de la amabilidad hacia uno mismo, ¿no? Entonces ahí hay un término que me parece fantástico y por eso apoyo esta visión que se está estudiando, es el potencial que tiene la dulzura desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista de bienestar hacia uno mismo, ¿no? Entonces recojo una frase que menciono mucho de un psiquiatra, uno de los grandes padres de la humanización de la medicina, que es Bornia, ¿no? Que dice que la dulzura es hacernos comprender que somos merecedores de la vida que nos habita.